Ya va más de un año desde la salida del enorme fracaso de más de 100 millones de dólares que significó Concord, literal pendejo no dura nada. Esto hizo que Sony se pusiera más exigente y quisquillosa con el montón de proyectos que tenía en desarrollo, de juegos multijugador, yendo estudio por estudio con una lupa, viendo los más de 12 proyectos de este tipo que tenía planeado lanzar para antes de marzo de 2026, cancelando al 90% de ellos, y dejando a otros en un limbo. Hoy estamos acá reunidos para hablar de las cenizas que dejó el desastre conocido como Concord en PlayStation Studios, y dar más información sobre estos juegos cancelados, al menos de los que se conocen, y de otros proyectos de los cuales no se sabía, pero que debido a Concord, supimos de su existencia. Empecemos con el primero. Bluepoint es un estudio second party, muy cercano a Play, el cual ha trabajado en juegos como Shadow of Colossus y Uncharted. Él mismo estaba trabajando en un multijugador de God of War, que rumores dicen que en un principio no era un live service, sino un juego con una campaña, ligado de alguna forma con lo visto en God of War Ascension, aunque esto último no son más que puros rumores. Del juego en cuestión no se sabe mucho, la verdad, no hay ni arte conceptual ni qué tipo de juego sería, si un shooter, Battle Royale, o MMO, no como otros proyectos que veremos más adelante, aunque este proyecto deja más preguntas que respuestas. Muchos creen que él mismo pudo haberse enfocado su ambientación en la clásica cultura griega, en vez de la nórdica, debido a que la presencia de estos elementos en Ragnarok indicarían esto mismo. Un estudio first party de Sony que sufrió bastante por estas cancelaciones, y que de sus proyectos cancelados no se sabe mucho, son los chicos de Ben Studio, quienes desde el 2019 al 2025, estuvieron trabajando en varios juegos multijugador, siendo muchos de estos proyectos juegos open world, y sabemos esta información gracias a un ex empleado quien compartió una captura de los mismos en Twitter. En 2022 fue anunciado por parte de London Studio, un ambicioso juego cooperativo de fantasía ambientado en Londres, en donde demonios peleaban con dragones, duendes y demás criaturas salidas de un cuento de hadas. Dicho juego no pasaría de la etapa de concept art, antes de ser cancelado por parte de los recortes de Sony. Ahora del que sí tenemos título y hasta tráiler, es del multijugador cooperativo de Spider-Man, introduciendo el multiverso arácnido. En el mismo tendríamos un enorme mapeado para explorar basado en el mapa del segundo juego, junto a una amplia variedad de personajes de otros universos, con habilidades y combos diferentes, y poder personalizar su apariencia a nuestro gusto, para hacer misiones con nuestros amigos o randoms de todas partes del mundo. El juego tenía hasta ya planeada la temática de sus primeras 4 temporadas antes de darlo de baja, y sabemos del mismo gracias a un hackeo que sufrió el estudio de Insomnia hace poco, revelando mucho material clasificado de los juegos que estaban trabajando, como del juego de Wolverine, y gameplay del prototipo que sería este Spider-Man multijugador. Siguiendo con los multijugadores, tenemos que hablar del reboot de Twisted Metal, el cual se alejaría de las carreras para un solo jugador, para convertirse en un Battle Royale con autos y armas, cuyo nombre interno era Project Cooper, y el cual usaba el motor gráfico del Unreal Engine 5. El juego estaba siendo desarrollado por el estudio británico Fire Sprite, antes de ser cancelado. Otra franquicia de Sony a la cual también le quieren dar un giro de 380 grados, es a la saga Horizon, pasando de ser un juego de rol de acción, a un MMORPG el cual Sony estaba desarrollando en colaboración con el estudio NCSoft, que ya tienen bastante experiencia con este tipo de juegos, estando planeado a lanzarse lo más probable, en plataformas móviles. Algo que tengo que aclarar acá, es que este no es el único juego multijugador que se está desarrollando de la saga Horizon, y es que su estudio principal, Guerrilla Games, está desde hace más de 7 años trabajando en otro proyecto multijugador de la saga, del cual se han filtrado imágenes y vídeos, además de arte conceptual, apuntando más a un survival con elementos de crafteo, además de una estética más caricaturesca. Este juego, al menos aún, no ha sido cancelado teniendo una fecha de lanzamiento próxima, estando en estos momentos en una etapa bastante avanzada de su desarrollo. Pero volviendo con el MMO de NCSoft, de este sí se dice que fue cancelado, aunque las fuentes quienes afirman esto no son fiables. Hay gente que cree en este momento que hay 2 juegos multijugador de Horizon en desarrollo, así como los que creen que uno ya fue cancelado, porque tener un juego multijugador para celulares junto a otro para PC y consolas, no parece muy buena idea. Pero bueno, supongo que el tiempo dirá qué pasará con estos 2 proyectos, y quién sí terminará viendo la luz. Tras perder casi el 20% de su personal laboral, debido a los recortes de Sony, por ya saben qué fracaso, Bungie tuvo que anunciar la cancelación de Payback.
El rumoreado Destiny 3, que estaba en desarrollo desde hace ya un tiempo, y cuyas filtraciones hablan de que sería un juego sin clases y límites, donde podríamos construir a nuestros personajes con los poderes y habilidades que se nos diera la gana, siendo una nueva etapa en la franquicia, después de que ésta llegara a su fin recientemente, con su última expansión, pero que la empresa le seguirá dándole soporte todos estos años, porque la secuela fue engavetada indefinidamente, al menos así lo dijo el reconocido insider, Jeff Grubb en un podcast. Más que engavetada no es igual a cancelada, al menos no parcialmente, ya que hay una gran posibilidad de que más adelante si veamos a Destiny 3, cuando Bungie quiera desgavetarla, por ya saben, engavetarla. Pero en fin, que lo más probable es que sí haya un Destiny 3, pero no por los momentos. Hasta ahora hemos hablado de juegos de franquicias famosas de PlayStation canceladas, pero no de nuevas IPs canceladas junto a su estudio, pues este es el caso del reciente estudio formado de Deviation Games, creado por dos talentosas personas, quienes antes trabajaban en Activision desarrollando los Call of Duties, y quienes por el 2021 anunciaron estar trabajando junto a Sony, en un nuevo proyecto, el cual no vería la luz, y el estudio jamás sacaría un juego que los representara, ya que fue cerrado en el 2024, junto a este misterioso juego del cual no hay ni imagen, pero viendo los antecedentes de sus creadores, lo más probable es que sería de plomo. Supermassive Games, la conocerán por ser la desarrolladora de Until Dawn, lo mismo se estuvieron trabajando en un juego dentro del universo de Blade Runner, que apuntaba a ser exclusivo de la actual PS5 o 6, con una etapa de preproducción que comenzaría este año, para tener todo listo para el 2027, el juego cuyo título, según Insider era Blade Runner, Time to Die, presentaría un juego cinemático como todo buen juego de Play, con un gameplay que combina sigilo, combate, exploración e investigación, en donde encarnaríamos a un personaje llamado Solange, que sería el único Blade Runner en toda esta historia, siendo un modelo vintage de Nexus 6, que inexplicablemente sigue vivo, mucho más allá de su limitada esperanza de vida. Todo esto se desarrollaría en el año 2065, y aunque no se sabe la razón de su cancelación a principios de este año, muchos culpan a Halcón Entertainment, quien es dueña de los derechos de la franquicia, por haber dado de baja al proyecto. ¿Y por qué tomó esta decisión? Pues sabrá Pepe, yo tampoco soy una bola mágica para saberlo todo. Las razones pueden variar desde costos, hasta que el proyecto como tal no convencía, pero dime vos, ¿tú crees en algunas de estas razones, o tienes tu propia hipótesis al respecto? Ahora pasando a hablar de proyectos de los cuales su cancelación no está directamente relacionada con Concord, pero que debido a la ola de despidos y cancelaciones que han habido en los últimos meses en los estudios de Sony, la información de los proyectos mismos se supo, siendo que antes eran simplemente rumores, como el caso de Resistance, la cual es una IP ya clásica nacida en lo que fue la era del PS3, la misma básicamente era el Gears of War de Play, en donde peleábamos con unos bichos alienígenas de todos los tamaños, en un mundo en el que la raza humana está a punto de colapsar. Pese a no tener malas ventas en la Play 3 y el PSP, la franquicia quedó engavetada desde el 2012, donde sacarían su último juego, y desde entonces todo fue silencio y peticiones de los fanáticos por un Resistance 4, no sería hasta hace recientemente poco cuando Ted Price, uno de los fundadores de Insomnia Games, en una entrevista confirmó que Resistance 4 sí estuvo en desarrollo, y que querían llevar a la franquicia a algo mucho más grande, donde tuvieron trabajando en la idea de esta cuarta entrega por meses, para que desde sus mismas palabras, crear así algo especial, pero que dicha ilusión les duraría poco, debido a que Sony nunca le dio luz verde al proyecto, disque por el momento y las oportunidades del mercado, pero que no pierde la esperanza de que en algún momento en el futuro, podamos ver un posible Resistance 4 de nuevo. Ready at Dawn es una empresa que antes de su cierre, fue muy cercana a Sony, desarrollando los dos spin-off de God of War para la PSP, y trabajando en la colección remasterizada del mismo, además de dos juegos propios para Sony, como lo fueron Daxter, y el juego del que nos compete hablar en esta ocasión, The Order 1886, juegazo que sigue siendo exclusivo de la PS4, y que sorprendió en su momento por sus gráficos punteros, pero que sus gráficos bonitos, no lo salvarían de la crítica, ya que el
juego salió de una forma muy apresurada, o sea faltándole como casi un año de desarrollo, con contenido faltante, mecánicas poco trabajadas, y como no, bugs, aunque al juego no le fue mal en cuanto a ventas, esa mala recepción en cuanto a la crítica por sacar un juego poco acabado, fue literalmente la estaca en el ataúd de la IP, y no lo digo yo, lo dijo sus mismos desarrolladores, llamando a Sony una empresa orgullosa, por cancelar la secuela del juego, solo por no poder alcanzar un 7.0 de clasificación en Metacritic, terminando así, las relaciones del estudio con Sony de por vida, de forma literal. Freedom War y Soul Sacrifice son dos juegos exclusivos de la Vita, y bastante recomendables, déjense llevar por el Black y encontrarán buenas joyas para jugar, pero en fin a lo que vamos, durante una entrevista hecha por Sacred Symbols, al antiguo jefe de PlayStation Studios, Yoshida, confirmó que la secuela de dichos juegos sí estuvieron en desarrollo, pero que fueron cancelados por lo que ya te debes imaginar, el fracaso de la Vita, y los esfuerzos de Sony por mejor concentrar recursos para la Play 4, en defensa de estos dos juegos, pudieron haber continuado el desarrollo, pero esta vez para una secuela en la PS4, y no en la consola portátil, y de hecho hubiera estado mejor, ya que al ser la Play 4 una consola con un hardware más avanzado, no hubieran tenido limitaciones técnicas, y hubieran podido crear mejores juegos, hasta hubieran podido portear los juegos del Vita, a la consola para que más usuarios conozcan a estas dos franquicias, pero por flojera o directamente no verlo rentable, no lo hicieron, y hoy tanto Soul Sacrifice y Freedom War fueron de esas franquicias que nacieron y murieron, junto al Vita. Antes de terminar quisiera hablar de un último caso que no sé si recuerdan, pero que aún hoy en día sigue resonando, y es que hace unos años el logo de Play compartió protagonismo con un polémico proyecto llamado Abandoned, el cual prometía ser un survival horror nunca antes visto, pero que mientras pasaba el tiempo, y se sabía más del proyecto, todo se comenzó a desmoronar, con un estudio que había trabajado desde antes en proyectos que no habían terminado, como Rewind, o The Lost Tape, siendo puro humo lo que vendía este estudio, y robo de dinero, con gente con este historial detrás, cuesta creer que una empresa con tanto prestigio como Sony le diera cobertura y respaldo a algo así, y desde el anuncio de Abandoned, en 2021, el tiempo pasó y nada que salía el juego, hubo hasta personas que teorizaron vainas raras, como que Abandoned era en realidad Silent Hill, que Suseo Hassan era Hideo Kojima, o que era una IA, o una clase de Illuminati, y que las grandes esferas no querían que Abandoned saliera porque revelarían muchos secretos oscuros, en fin, un montón de cosas que la gente decía en aquel entonces con la poca información que se tenía del juego, pero ya han pasado más de 4 años desde el anuncio de esta cosa, que nunca llegó, y aunque pareciera que a nadie le importó, es polémico que un juego que desde el inicio gritaba a estafa, haya sido promocionado por una empresa como PlayStation. Sin duda Sony debería mejorar su revisión de calidad para estos productos, aunque bueno, cuenta la leyenda que aún hay gente de Play creyendo aún, que este juego saldrá en algún momento, y que callara bocas, y es que si de cancelaciones se trata, este año no ha sido nada favorable para los del equipo azul, esos son los juegos que sabemos, que han sido cancelados de lo que va de 2025, pero ¿cuántos proyectos más han sido cancelados, y de los cuales no sabemos aún? Solo el tiempo lo dirá, pero algo es claro, a los de verde tampoco les ha ido muy bien, como se quiere hacer creer, pero de eso ya lo trataremos, en un próximo video. Hasta pronto. It's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words.